mí, desde muy pequeñito, con 9 años, ya siempre me gustaba la naturaleza. Y como vivía así en una comunidad rural donde el bosque lo tenía muy cerca, todos los días salía de mi casa y me iba siempre al bosque a buscar aves y a mirar y descubrir cosas. Y muchas veces mis padres tenían que salir a buscarme porque llegaba tarde a casa y la gente siempre se burlaba y se reían de que yo estaba loco. Recuerdo que mi primera expedición la hice a los 13 años y fue guiando a nuestro mayor maestro ornitólogo cubano, Orlando Garrido, y un prestigioso especialista en sonido de aves. Recuerdo se llamaba George Reynard, era del laboratorio Cornell de los Estados Unidos. Esto fue por el año 1973 y el objetivo de esta expedición, podría llamarse así, era grabar el canto de la Ferminia para hacer un disco sobre las aves cubanas. Y con aquellos equipos que traían, logramos verla y grabarle su canto. Y ahí fue mi primer contacto con esta ave. Y donde Orlando Garrido me explica en el peligro que se encontraba esta especie, que nunca nadie había encontrado el nido, que tampoco se conocía nada sobre la biología de la misma. Y bueno, esto me motivó más mi interés y pasión, porque siempre ha sido la naturaleza lo que me ha gustado, estudiar, disfrutar y hacer fotos, etc. Y así de esta forma me he encaminado a lo largo de toda mi vida. Y lo único que he hecho es guiar, estudiar y tratar de descubrir el medio natural de mi país. Entonces me motivé a buscar y estudiar el nido de la Ferminia. Y estuve así en esta búsqueda alrededor de 10 años. Entonces en el año 1987 ya habían pasado 60 años de que esta especie había sido reportada, ¿no? Y es entonces, con la ayuda de mi hermano Ángel, que se encuentra el primer nido, lo que fue el primero reportado para la ciencia. Bueno, yo comuniqué inmediatamente a Garrido, a La Habana, de que había encontrado el nido de la Ferminia. Y al día siguiente vino desde La Habana a 200 kilómetros, que estaba en mi casa, ¿no? Y fuimos hasta el área a corroborar el descubrimiento. Y así también lo supo la televisión cubana y también vinieron a hacerme un reportaje. Se conoció cómo hacían el nido, la altura, tamaño, materiales utilizados y cantidad de huevos, etc. Pero no se supo nada de la conducta de alimentación, pichones, días exactos de incubación, cantidad de nidos que construye, en fin, muchos parámetros desconocidos totalmente por la ciencia. Pero en aquellos años yo no tenía una cámara buena para hacer videos y con mi amigo italiano Gilberto Forneri, que nos visitaba Cuba en esos días, pudimos sacarle la primera foto al nido y solo pude sacar muy poca información. Lógico, información que por las razones que implicaban, en un primer registro era meritorio dar a conocer a la ciencia sobre este hallazgo. Entonces, en esos días había una reunión internacional que se celebraba en La Habana, en el Palacio de las Convenciones, y nos invitaron a participar. Y ahí presentamos entonces todo este poco material que había obtenido de la Ferminia, de lo que fuimos reconocidos y aplaudidos por los diferentes participantes de esta reunión. Ya a partir de aquí empezaron a visitarnos muchos turistas, a visitar el área para ver estas aves y otras que habitan también aquí en nuestra zona. Ya todo este primer trabajo me ha dado la posibilidad de participar en reuniones en diferentes eventos nacionales e internacionales para presentar algunos resultados obtenidos de mis experiencias sobre la naturaleza, en especial de las aves. Y bueno, como ya tenía cierta experiencia e información de la Ferminia, la he seguido todos los años observándola y estudiándola, así en nuevas áreas. En estos 3 años atrás hemos hecho estas expediciones y hemos encontrado 3 nidos. Y bueno, ha sido con el apoyo también de la dirección de la Ecocien SAP y los especialistas de la estación de manejo de Santo Tomás.
perteneciente al Parque Nacional. Entonces, con la ayuda de estos colegas, decidimos instalar un campamento base en el área donde la veíamos cantar, y también de vez en cuando oímos también el canto de la hembra. Así, para aprovechar más el tiempo de estudio, construimos una tarima con techo de campaña bien alto, donde no podía subir algún cocodrilo que habitan en la zona, o poder dormir con seguridad. Y aquí, buscando y buscando varios días, oí el sonido que emite la Ferminia. Y la seguí. Con buena suerte encontramos la Ferminia construyendo otro nido. A partir de ahí ya empecé a trabajar día y noche, chequeando detalles inéditos de la misma. Para eso fue necesario dormir en la tienda y pasar varias y malas noches. Pude ver conductas de construcción, después de huevos, pichones, y así hasta que salieron del nido. El material que utilizan para hacer el nido es la misma hierba de la zona, principalmente la cortavera, típica de este ecosistema. Los dos van construyendo el nido, moviéndose muy cautelosos dentro de la vegetación y colectando el material en los alrededores sin alejarse mucho del nido. Emitiendo de vez en cuando un sonido característico y un baile nunca visto en esta especie. Estas imágenes son las primeras que se han filmado de este comportamiento inédito para la ciencia. Al parecer, lo hacen solamente frente al nido en su época de reproducción. Esta actividad de construcción la realizan mayormente después de las 8 de la mañana. Antes dedican el tiempo a alimentarse, lo que me da la posibilidad de llegar y esconderme muy cerca del nido con mi camuflaje para pasar lo más inadvertido posible y no molestar su conducta. De vez en cuando queda solamente la hembra haciendo este trabajo, y el macho se aleja y sube al tope de alguna rama y emite su hermoso canto en defensa del territorio. Este proceso de construcción dura cerca de 10 días. Ya cuando está listo el nido, entra la hembra y pone un huevo, pero no se queda echada en ese momento. Y al día siguiente pone el otro huevo. Y así ya se queda incubando por 18 días. Y saca un primer pichón con muy pequeños cañones de color marrón. Al otro día saca su segundo pichón y se queda encima de ellos los primeros días. Aquí estoy yo frente al nido. Ya la Ferminia tiene sus dos pichoncitos. Y ahora viene un tiempo de alimentación casi por 18 días.
hasta que vuelen los pichones. Y bueno, aquí estaré yo todos esos días hasta que tenga todo el 100% del éxito reproductivo y los pichones salgan volando. Así he hecho con los otros nidos anteriores. Espero que esto termine hasta el último día y, como siempre, que los dos pichones salgan airosos hacia el medio natural. La hembra sale del nido en busca de comida. Cuando regresa, trae pequeñitas arañas en su pico y alimenta a sus crías. Y se echa sobre ella. Y cada 10 o 15 minutos sale nuevamente por el alimento. Y así lo hace en intervalos de tiempo. Durante este tiempo el macho viene y le trae alimentación a la hembra. Y esta da a los pichones. Aunque también el macho empieza a traer alimento y da también a las crías. Pero esto se va incrementando ya a medida que van pasando los días y empiezan a alimentar con pequeños gusanos y arañitas pequeñas. Puede alimentar hasta 4 y 5 veces en una hora. Ya llevo 5 días aquí y realmente me he sentido sumamente orgulloso y feliz. Muchas personas me dicen: tú estás loco, ¿cómo te vas a quedar ahí en la ciénaga? Pero si no se hacen estas locuras, estos sacrificios, no se puede lograr los datos que estoy logrando yo. Para hacer esto hay que gustarte. Si no te gusta, no vengas a la naturaleza. Esto hay que gustarle, hay que amarlo, hay que sentirlo. El que no lo siente, esto realmente no tiene ese espíritu, ese valor para venir aquí y pasarle ese trabajo y pasar necesidades de los mosquitos que te piquen. Pero si te eres feliz y te gusta, vienes y te sientes igual que yo, igual que muchos otros que lo hacen. Porque esto es vida, esto es tranquilidad, yo siento una pasión inmensa por esto que es difícil de expresar. Realmente no tengo de palabras para poder expresarme y decir lo que realmente siento. Es algo tan grande que es difícil. Ojalá que el día que muera aquí en la ciénaga. Que me toque muerte más feliz que morir aquí. Me sentiría entonces el hombre más orgulloso del mundo. Pero no morirme, ¿no? Es muy pronto. Tengo ya 63 años. Y ya llevo 45, 46 creo ya en esta actividad, en la naturaleza. Voy ahora a escribir un poco. Tengo muchas cosas que escribir. Y después acostarme porque mañana a las 6:30 tengo que levantarme. Hay que levantarse porque hay que estar ya con el camuflaje puesto. Entonces ya yo estoy ahí sin molestar. Estoy escondido en mi camuflaje. Y así ella hace toda su actividad sin alterarse. Que es uno de los objetivos de este trabajo también, es ese. No perturbar a la especie, no tocarle el nido, porque eso puede que pueda abandonar el nido y lo deje abandonado. Entonces eso no podemos hacer. No podemos permitirlo. Hay que tomar todas las medidas, hay que estar ahí camuflajeado sin moverse 3-4 horas
Y esto es un sacrificio. Para lograrlo es un sacrificio. No se hace este sacrificio, eso no se logra. Pero lo estamos logrando. Hasta ahora lo estamos logrando. Después de los 8 o 10 días de nacido, empiezan con lagartijas pequeñas. Así va incrementando la alimentación con lagartijas más grandes y con más frecuencia diarias. También con arañas más grandes y gusanos también más grandes. Aquí en esta área hay muchas telas arañas y hay mucha fuente de alimentación, ya que en los primeros días las arañas y gusanitos son como el plato fuerte. Y es curioso ver cómo ambos individuos limpian la caca del nido. Una vez que alimentan, esperan unos segundos para ver si alguno de ellos hace caca. En otras ocasiones lo transportan en el pico hasta más de 10 metros del nido. Y en ocasiones se lo tragan. E incluso a veces lo recogen antes de que caiga el nido o cerca de este. Ya entre los 18 y 20 días nacidos empiezan con mucho movimiento dentro del nido y están inquietos, acicalándose y limpiándose las plumas. Y hacen ya algunas prácticas saliéndose del nido y entrando y saliendo porque no caben ya en este. A los 22 o 23 días abandonan el nido, donde se mantienen en los alrededores del área y emitiendo pequeños sonidos donde van los padres y los mantienen alimentándose por varios días. E incluso ya en fase de subadulto aún son alimentados por los padres durante varios días. Cuando el macho canta, los pichones lo escuchan y van también al encuentro de los padres y estos lo alimentan aún así de grandes. A medida que pasan los días se va quedando 2 individuos solos en el área, es decir, nunca ven los 4 juntos. Y también estas crías cuando salen del nido se mantienen separadas una de otra, es decir, cada cual toma su rumbo. Aún queda por determinar si en el área se quedan las nuevas crías o son los adultos que se quedan en el área. Ya esto lleva a un trabajo duro de anillamiento y seguimiento para determinar esta conducta. Algo muy interesante, muy curioso, muy bonito, realmente. Una especie muy carismática y de un endemismo muy restringido solo en los herbazales de Ciénaga. Y creo que es una especie que debemos de proteger todos. Entre todos podemos lograr su conservación, evitando incendios forestales, tala indiscriminada, etcétera, etcétera. Así todos vamos a contribuir a que la especie siga viviendo. Durante este estudio fue posible obtener mucha información hasta ahora desconocida de la Ferminia, y a mí particularmente me gustaría dejar un mensaje conservacionista por la importancia que reviste para la supervivencia y conservación de las especies de este frágil ecosistema y así asegurar la biodiversidad para que lo puedan disfrutar las generaciones futuras. Es decirle que aún falta mucho por conocer y estudiar de esta ave, y únicamente tomando conciencia y respeto por nuestro ambiente, juntos podemos lograrlo.